financiamiento y un poco también el financiamiento, el acceso a financiamiento en general durante esta crisis, ¿no? Un tema muy complejo y vamos a ver lo que podemos decir sobre este tema. Espero que sigan muy bien en Bolivia. Y bueno, empezamos con el contenido y les quería, antes de nada, invitar otra vez al Jamboard. Y voy a compartir otra vez el enlace hacia el Jamboard en el chat para que por favor lo abran en su pantalla y entran directamente allí en este enlace sus expectativas sobre esta sesión. Yo también voy a ir allí. Y una vez allí tendremos que avanzar hacia la página 4. ¿Qué espera de esta sesión? Y antes de que haya llegado yo, ya llegaron algunos. Saben cómo funciona, ¿no? Son las expectativas de esta sesión. Y a la izquierda están otra vez lo que se llama en inglés sticky notes, las pequeñas notas que se pueden colgar en la pantalla con sus intereses en relación a esta sesión del acceso a financiamiento. Entonces, muy bienvenidos de colgar y sus expectativas. ¿Han logrado entrar? Veo solo 5 personas de momento. ¿Han encontrado el enlace? Yo Sí, no yo logré. estoy ya en el jam. En el Jam. Ahí viene. Tengo una primera expectativa. Conocer nuevos canales de financiamiento. Excelente, de eso vamos a hablar. Conocer las mejores prácticas y formatos para el acceso a financiamiento. ¡Oh! Sí, van por detrás. Linda, perdón, no me permite tomar la notita de apunte. Ah, no. No, Oh. ¿Ha entrado a través del enlace que envié en el chat? Porque sí, quizás exactamente. así, Voy a volver a entrar. sí, sí, porque yo creo que, pero puede ser que está viendo el Jamboard en mi pantalla y allí claramente no puede dejar una nota, pero si entra en el Jamboard directamente a través del enlace debería ser posible. Veo una tercera expectativa aquí, cómo se está desarrollando nuevos productos financieros de forma digital, finanzas digitales. Muy bien. Voy a dejarle un minuto más. No, no estoy pudiendo entrar, Linda. Oh,
Justino. No sé, Ah, ¿dónde, en cuál de los iconos tendría que hacer clic? a la izquierda Sí, sí, se ve allí una flecha y abajo sí, de la flecha sí, una cosita que se llama Sticky Note. sí. Allí, A ver, ya. ¿ya? Tampoco, no me No, permite. pero a los demás parece que sí. Buen día, Linda. Por Buenos favor, días. sí, Marcela es, si podría volver a poner Enlace en el chat. sí, por favor, le ruego. Ahí va. El enlace. No, pues ya, sí entro. Nos hemos salido. Pero veo más y más personas. Ahí hay aquí otra nota. ¿Cómo se puede facilitar el acceso al financiamiento a las MIPES? Muy bien, aquí otra. Conocer alternativas o nuevos mecanismos de acceso a financiamientos productivos, financieros, innovadores para MIPYMES en esta crisis y qué deben hacer las empresas. Perfecto. Yo creo que es exactamente lo que vamos a cubrir. Justino, ¿cómo vas con el jam? No me permite. No, lo siento. Sí, bueno, no. Pero estoy de acuerdo con las expectativas del resto. Muy bien. Entonces, quizás seguimos. Sí, adelante. Ya, y voy a compartir otra vez la presentación. Aquí. Muy bien. ¿Ven la presentación? Sí, Sí. perfecto. Ok. Lo que teníamos nosotros como objetivos de la sesión son los siguientes. El primer, aprender lo que pueden hacer los gobiernos para facilitar el acceso a financiamiento. Eso un poco a nivel general, ¿no? Vamos a mostrar algunos datos y algunas ideas generales de lo que los gobiernos están haciendo para facilitar el acceso para las MIPYMES. Aprender lo que pueden hacer los emprendedores para acceder a financiamiento. Y el tercer es más pequeño, pero conocer mejor las opciones del crowdfunding. Este ya es un objetivo un poco más específico. Y Dante, ¿tú quieres empezar con eso? Correcto, correcto. Bueno, vamos a empezar nuestro tema de hoy día. Lo primero, deseándoles unos buenos días a todos los participantes y agradeciendo su asistencia al taller. Bueno, en primer lugar, hay varios tableros de información que se están llevando actualmente para conocer cómo va desarrollándose el COVID-19 en los diferentes países. Uno de los tableros que me pareció interesante compartir el día de hoy es el de la CAF, la Corporación Andina de Fomento, que ustedes están viendo en estos momentos. Entonces, este tablero, perdón, se actualiza constantemente, ¿no? Y específicamente es para los países de América Latina. Entonces me pareció interesante ver este tablero. Tenemos, por ejemplo, este es al 28 de julio del 2020, los casos acumulados que ya son 4.317.281. Lamentablemente la cifra de fallecidos ya está en 182.052 a nivel de los países que conforman la CAF. Recuperados hay 3.086.927 y dentro de las personas activas con el virus hay 1.048.302. Digamos, ustedes pueden ver en el cuadro que está a su lado derecho, que tenemos diferentes países: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica. Bueno, esto también nos sirve para tener un comparativo, ¿no? Cómo estamos yendo
con los diferentes países. Y acá tenemos Bolivia, por ejemplo, casos 71.811 y lamentable la cifra de fallecidos 2.647, que es la que nos aparece en este tablero que maneja la CAF. No sé si podemos seguir al siguiente. Muchas gracias. Entonces aquí específicamente tenemos el detalle de Bolivia. En este tablero tenemos detalle de todos los países, país por país, conforman la CAF. Por ejemplo, acá tenemos casos acumulados, los 70.811, la cifra de fallecidos, 2.647, los recuperados, 21.478, y los casos activos, 47.686. Pero lo otro interesante es, por ejemplo, la información que está en el lado derecho, que eso nos sirve para tomar una idea de cómo se encuentra cada país. Por ejemplo, atención sanitaria, atención salud, 0.8 médicos por cada 1.000 habitantes, 1.1 camas hospitalarias por 1.000 habitantes, demografía y prevalencia de riesgos, 6.6 son población mayor de 65 años, 1.2 población de más de 80 hombres, 6.4 prevalencia de diabetes, población de 20 a 79 años, 17.8 mortalidad por otras enfermedades como cáncer y otras en la población de 30 a 70 años. Vulnerabilidad social, porcentaje en gasto social que asiste a la población vulnerable, está en 7.8, 39.4, pobreza. Vulnerabilidad productiva, 76.5, trabajadores informales, ese es el cálculo que tiene la CAF, y trabajadores vulnerables, 55.7. Otros factores culturales de riesgo no se tiene información, pues eso es que no se ha podido poner. Esto lo digo porque estos datos son iguales, o sea, en cuanto al concepto, en todos los países. Y uno, si quiere hacer un comparativo de país a país, cómo se encuentran, tranquilamente a través de este tablero, lo pueden lograr. Inclusive están las medidas, por ejemplo, adoptadas desde el primer día, en el caso detectado, y tenemos ahí desde los temas de aislamiento, los temas de cierre de negocios, etcétera. Están todos los temas y medidas que se han tomado a partir de qué fecha, país por país, lo cual nos permite tener una visión comparativa para poder tener un concepto de qué es lo que están haciendo los demás países y qué podríamos hacer desde nuestro sitio de residencia. Por favor, la siguiente. Entonces aquí vamos a ver, esto hemos visto en la anterior, es la lámina de la CAF, y solamente he puesto algunas para que vean ustedes el nivel de información que ya se está manejando. Este es de la CEPAL. Por ejemplo, dice efectos económicos del COVID-19 en América Latina, entonces, efectos directos en los sistemas de salud, carga extraordinaria en sistemas insuficientes y fragmentados, acceso desigual a tratamiento médico según ingreso, seguro de salud y lugar de residencia. Donde hay efectos, medidas para, digamos, los sectores donde, digamos, hay mayor impacto son en educación, comercio, turismo y transporte, manufactura, recursos naturales. Y vamos a ver acá los efectos de mediano y largo plazo que estamos viendo. Lamentablemente son quiebras de empresas, reducción de inversión privada, menor crecimiento económico, menor integración de las cadenas de valor, deterioro de las capacidades productivas y capital humano. Por otro lado, los efectos indirectos en la oferta y la demanda es, por ejemplo, suspensión de las actividades productivas internas, mayor desempleo y la recesión mundial. Efectos de corto plazo, mayor desempleo y precarización laboral, menores salarios e ingresos, contratación del consumo, aumento de la pobreza y la pobreza extrema, sistemas de salud, mayores costos, fragmentación, desigualdades de acceso. Entonces, todo esto es un tema, y como dice bien claro, América Latina y el Caribe, son temas transversales en todos estos países de América Latina y el Caribe. Todos, en mayor o menor grado, todos padecen estos efectos. Por favor, la siguiente. Entonces, aquí justamente esta es otra, ya no es ni la CAF
ni la CEPAL, sino es de la OCDE. Y aquí la OCDE, ¿qué nos comenta? Dice, se trata de una maratón, no de una carrera de velocidad. Solo estamos en la fase 2 de la pandemia. Entonces ahí viene el tema de la resiliencia, de poder, digamos, mantenernos fuertes en estos momentos difíciles. Yo sé que hay muchos empresarios, sobre todo en diferentes sectores, que les está costando mucho reanudar. Muchos no lo han logrado, otros están haciendo su mayor esfuerzo para tratar de mantenerse firmes y algunos sacando fuerzas para no desanimarse. Dice acá, potencial de reinversión si el número de casos de COVID-19 supera ciertos umbrales. En la fase 1 fue la contención, tratando de lograr un aplanamiento de la curva del virus, lograr entrar a esa meseta de constancia para poder lograr luego que se disminuya. La fase 2, que es la coexistencia con el COVID, de anudar la actividad evitando un segundo brote de COVID-19. Esto es sumamente importante porque digamos, tenemos que lograr un equilibrio entre la parte económica financiera con la parte de salud. Si se dispara, los contagios van a retraer la parte económica y eso va a volver más complicado la situación de las personas. Entonces estamos justo tratando de lograr ese equilibrio entre la salud y la economía. Y la fase 3, cuando ya esperemos lograr pronto la vacuna, esperemos esto se logre a finales de año o principios del próximo año, recuperación sólida, sostenible e inclusiva. Yo me acuerdo, como estaba conversando estos días con algunos empresarios y algunos con muchos, sobre todo empresarios de micro y pequeña empresa, me decían, ¿y usted cree que vamos a volver a regresar a la normalidad? Yo pienso que no a la normalidad de antes, porque de todas maneras decía, lo que ha ocasionado este virus nos va a impactar fuerte, y lograr una recuperación, por lo menos económica, como antes, va a costarnos, pero sí se va a lograr. Y va a ser una nueva normalidad. Y eso debemos estar siempre conscientes, que no va a ser todo igual como fue previa a esta pandemia. Por favor, la siguiente. Y aquí hay algunos marcos de política que la OIT nos invita. Dice que hay 4 pilares fundamentales para abordar la crisis del COVID-19 de conformidad con las normas internacionales del trabajo. El pilar número 1 es estimular la economía y el empleo. Una política fiscal activa, una política monetaria flexible, préstamos y ayuda financiera a sectores específicos, incluido el sector salud. Entonces ahí un primer tema importante para el tema de la resiliencia, el poder dar medidas que nos permitan mantenernos todavía operativos, que es el tema importante. Un segundo pilar dice apoyar a las empresas, los empleos y los ingresos, extender la protección social a toda la sociedad, aplicar medidas de mantenimiento del empleo, ofrecer a las empresas ayuda financiera y fiscal y otros medios de alivio para que las empresas puedan salir adelante en estos momentos complicados y, digamos, poder mantener los empleos y el ingreso de las personas. Pilar número 3, proteger a los trabajadores en lugar de trabajo, reforzar las medidas de seguridad y salud en el trabajo, adoptar medidas de trabajo, por ejemplo, el teletrabajo, que ahora es muy fuerte, prevenir la discriminación y la exclusión, permitir el acceso a la sanidad para todos, ampliar el recurso a una licencia remunerada, que se han dado en algunos países. Entonces aquí es proteger a los trabajadores, y aquí sí hay varias medidas de bioseguridad que la OIT viene trabajando, implementando y ayudando a implementar en algunos países. Pilar número 4, buscar soluciones mediante el diálogo social, fortalecer la capacidad y la resiliencia de las organizaciones de empleadores y de los trabajadores, fortalecer la capacidad de los gobiernos y fortalecer el diálogo social, la negociación colectiva y las instituciones y mecanismos de relaciones laborales. Muy bien. La siguiente. Bueno, aquí ya entramos a una siguiente fase, que es ya información de Bolivia. Este es de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. Información que he logrado encontrar, carta informativa a junio de 2020. Por ejemplo, acá está la variación mensual de los depósitos por modalidad, ¿cierto? Entonces, la única modalidad que se ha incrementado es a plazo fijo, porque todas las demás han disminuido. Y esto es lógico porque
muchas personas han visto disminuidos sus ingresos y han tenido que usar justamente los recursos que tenían, lo poco o mucho que tenían, lo han tenido que utilizar. Y acá vemos la variación mensual de depósitos por moneda. Podemos ver en moneda nacional, miren cómo ha sido la variación hacia abajo. Y lo que sí me sorprendió es ver en moneda extranjera una pequeña subida en cuanto a la variación de depósitos por moneda. Continuamos, por favor. Acá tenemos también la misma asociación, autoridad, perdón, de supervisión de sistema financiero, en su carta informativa de junio de 2020, la variación mensual de cartera por créditos, cómo ha ido variando la cartera de créditos, y ahí sí, en ambos lados, el tema de la cartera de créditos, en la variación mensual, por si acaso estamos hablando solamente de variación mensual, ha disminuido. No en la cartera total, sino en la variación mensual, por si acaso, ¿no? Ha ido disminuyendo. Y acá estamos viendo también el tema de la morosidad, ¿no? Y estamos hablando de los diferentes instituciones financieras que se manejan en Bolivia. Muy bien, podemos seguir con la siguiente diapositiva. Ahora, aquí, porque he estado tratando de buscar la mayor cantidad de información posible y actualizada sobre el sistema financiero en Bolivia. Esta información es de ASOFIN, Asociación de Entidades Financieras, digamos, de apoyo de trabajo con la microempresa. Este es el boletín informativo mensual 178 al 31 de mayo del 2020, donde figuran las cifras de carteras de microfinanzas, de cartera bruta en millones de dólares, número de prestatarios, 705.863, los depósitos, las cuentas depositarias, total de sucursales y agencias urbanas, agencias rurales, y la cantidad de empleados. Y en lo que son las figuras, y esto era la parte interesante por la que están aquí, es que, por ejemplo, el número de clientes de créditos urbanos representan el 60%, en esta asociación nada más, en ASOFIN, representa el 69%, y el número de clientes de créditos rurales representan el 31%. Ahora, la cartera, según ubicación geográfica, nos dice que en el tema, la cartera, ya hablando probablemente dicho, lo más fuerte sigue estando en la parte urbana, 75%, y 25% de la cartera está en la parte rural. Por favor, la siguiente. Aquí les he puesto la cartera según solamente los datos de ASOFIN, y aquí ASOFIN nos presenta pues a sus asociados, como está el Banco Sol, el Banco FIE, Banco Prodem, Banco Ecofuturo, Banco Fortaleza, Banco Unidad y la Primera FB. Ustedes se están dando cuenta, casi se ha mantenido entre finales del año pasado y a finales de mayo de este año, en la información que tenemos, casi se ha mantenido el nivel de la cartera. Estamos hablando de este nivel de cartera expresado en miles de dólares. El siguiente, por favor. Acá tenemos la mora, según también los asociados que maneja ASOFIN. Tenemos aquí en este caso también Banco Sol, Banco FIE, Banco Prodem, Banco Futuro, Banco Fortaleza, Banco Comunidad, la Primera, y acá nos encontramos con un tema de una variación, digamos, diversos impactos, ¿no? Desde algunos que han aumentado regularmente su morosidad y otros que no, y tenemos una total de ASOFIN donde hay un ligero aumento de su tasa de morosidad. Siguiente, por favor. Luego también, para complementar esta información, he encontrado la información de FinRural, que es la Asociación de Instituciones Financieras de Desarrollo, donde tenemos, por ejemplo, la cartera bruta que manejan ellos al 30 de junio del 2020. Esta información, como decía, es al 30 de junio del 2020. Cartera bruta urbana, el rural, 64% es urbana, 33%
rural, total de prestatarios, porcentaje de préstamos, está también el tema de prestatarios urbanos y rurales, porcentaje de mujeres prestatarias, porcentaje de mora, porcentaje de cobertura de previsiones, número de puntos de atención, número de puntos de atención rurales y número de funcionarios. Esa es la información que nos da FinRural. Pero lo que me interesaba a mí era ver en qué sectores tenía su, digamos, las carteras que manejaban ellos. Entonces, un 34% de intermediación financiera, un 18% en ventas al por mayor, que es el tema comercio, un 15% del sector construcción, un 11% en transportes, almacenamiento y comunicación, y 22% en otras actividades. Entonces, esas son las actividades donde está destinado la cartera de FinRural en el tema urbano. Ahora vamos a ver en el tema rural. Por la siguiente, ahí está. Vamos a ver la cartera de FinRural en el sector rural. Aquí están, por ejemplo, los socios de FinRural, que son los que proporcionan la información: CIDRE, CRECER, Diaconía, Fondeco, Fugode, IDEPRO, IMPRO, ProMujer y Sartawi. Y ahí tenemos, por ejemplo, agricultura y ganadería, casi representa, es el 48%, es lo más fuerte en el sector rural. Tenemos también intermediación financiera, ya es menor, 19%, ventas al por mayor y menor, comercio es 9%, construcción 9% y otras actividades 15%. Entonces, en el sector rural, de hecho, agricultura y ganadería son los más fuertes. Muy bien, no sé, ¿podemos continuar? Muy bien, no sé si antes de continuar con esta parte hay alguna pregunta o consulta que ustedes deseen, o algún comentario de lo que hemos estado analizando. Sí, Dante, ¿puedo opinar? Sí. Soy Enrique. Sí, Enrique, adelante, buenos días. Buen día a todos. Mira, realmente estos datos son de alguna manera, te podría decir, alentador. Pero también es bueno aclarar que especialmente la cartera de FinRural y todas esas instituciones que son parte, habría que aclarar que van seguramente en un gran porcentaje, no puedo asegurar, al sector informal, ¿no? Eso es bueno conocer. Y la parte de ASOFIN más bien tiende a ir a la parte formal porque dentro de sus requisitos está que tengan, por ejemplo, algún registro comercial, algún tipo de registro comercial. Mientras que FinRural va directamente a los grupos de productores, productoras, y ahí va la diferencia entre FinRural y ASOFIN. Eso es, creo, bueno tener claro. Gracias, Dante. Sí, muchas gracias, Enrique. Justamente la idea de tener un complemento y justo con la información de AFI Bolivia para tener todo el punto de vista oficial, vamos a decir, dos puntos de vista diferentes. Muchas gracias también por la aclaración. No sé si hay algún comentario. Una pregunta, por adelante. favor. Soy Justino Avenio. No sé si las primeras láminas se decía que los depósitos bancarios se habían reducido mucho en moneda nacional y se había incrementado en moneda extranjera. Los depósitos. Depósitos. Los depósitos, sí, los depósitos. No la cartera, sino los depósitos. Los depósitos. Sí, Ya, se había disminuido entonces en moneda nacional y se había incrementado en moneda extranjera. Sí, esa es la información que me da a mí el AFI Bolivia. Ya. Gracias. Ok. Bueno, si no hay más preguntas. Seguimos, ¿eh? Sí, te damos pase, Linda, para la siguiente Perfecto. parte. No, gracias Dante por compartir todos estos datos sobre las carteras financieras de las distintas partes del sistema financiero de Bolivia. Yo de allí quería pasar al tema de qué pueden hacer los gobiernos para facilitar el acceso a financiamiento. Y allí
nosotros en la OIT también para preparar el curso hemos estudiado lo que hacen los diferentes países alrededor del mundo en términos de facilitar el acceso a financiamiento. Y la primera línea que viene allí son los fondos de garantía. Y eso ha sido una herramienta usada en muchísimos países, desde China hacia Europa y ahora también algunos países en América Latina. Usan los fondos de garantía para asegurar que las micro y pequeñas empresas sigan teniendo acceso a financiamiento durante esta crisis. Porque está claro, ¿no? Las tendencias de todas las instituciones financieras, los bancos, las microfinancieras, incluso las cooperativas, sería de cerrar el acceso a crédito, dado toda la incertidumbre que existe en el sector de las micro y pequeñas empresas. Entonces, estos fondos de garantía a veces ya existían en los países, en la mayoría de los países ya existían, pero con esta crisis han sido aumentados a veces a un nivel muy diferente del nivel que tenían antes del COVID. En la mayoría de las veces, estos son fondos de garantía estatales, con fondos del gobierno, y a veces complementados con fondos, por ejemplo, de bancos internacionales o a veces incluso de donantes internacionales, pero en su mayoría son fondos de gobierno. Existen también fondos de garantía donde asociaciones de empresas también han invertido sus fondos y de esta manera es más un fondo de garantía mutual para las empresas. Ese es, por ejemplo, un modelo que existe aquí mucho en Italia, donde los fondos de bases son de los empresarios, pero el gobierno ayuda en dar extra liquidez a estos fondos de garantía. ¿Qué hacen en estos tiempos de crisis? Definen muchas veces los sectores o los tamaños de empresas que necesitan ayuda y definen el nivel de garantía que ofrece entonces el fondo de garantía a los bancos o a las microfinancieras en el país. A veces 50%, 75%, pero lo que hemos visto mucho también a estos días son fondos de garantía que ofrecen el 100% de garantía a los créditos que necesitan las empresas ahora para sobrevivir la crisis, para asegurar la continuación de operaciones, para pagar los sueldos de sus trabajadores, etcétera, etcétera. Todavía es un poco recién todo eso para ver de qué manera ha funcionado, si realmente los fondos de garantía han ayudado a las MIPYMES a sobrevivir y desde luego es muy pronto para ver si al final las micro y pequeñas empresas estarán en condiciones de repagar sus créditos que han obtenido con estas garantías detrás, ¿no? Entonces, yo creo que hacia el fin de este año vamos a ver cómo está eso, cómo ha funcionado, pero por ahora hemos visto mucha actividad en este ámbito. En América Latina, desde luego, no son todos países que han tomado esta estrategia, pero, por ejemplo, Colombia sí, Chile tiene un importante fondo de garantía que han usado para acelerar o para asegurar el acceso a crédito. Perú también. Son algunos en la región que ya tenían estos fondos de garantía y donde resultó bastante fácil, pero sí costoso, de añadir fondos allí, ¿no? Segunda opción son las líneas de crédito para los bancos y las líneas de crédito a las microfinancieras. Allí también hemos visto alrededor del planeta muchísima actividad de, otra vez, gobiernos
que dan líneas de crédito a sus instituciones financieras. Y estas líneas de crédito pueden ser grandes, pueden ser menos grandes, pueden venir con diferentes tipos de indicaciones operacionales. A veces los países dejan más a los bancos decidir a quién prestar y a quién no prestar. A veces esto está muy definido por el gobierno mismo. También en términos de la tasa de interés, las modalidades de repago, etcétera, etcétera. Hay líneas de crédito más con las reglas más impuestas por el gobierno y otras que dejan al sector financiero decidir en base a sus propias maneras de evaluar los créditos y de supervisar, monitorear también los créditos, ¿no? Perdón. Entonces esto ha sido una estrategia para muchos países. Ahora, la decisión si trabajar sobre todo con los bancos o con los microfinancieras es una decisión que tiene que ir basada en los datos de cada país, los datos que ahora mismo Dante ha mostrado, porque los bancos, como bien han dicho, tienen clientes formales, las microfinancieras más informales. Entonces, ambos son importantes, claramente, pero a veces también es una decisión política de dónde poner el énfasis con estas líneas de crédito. Está claro también que no todos los países tienen simplemente la margen financiera para apoyar el sistema financiero y a través del sistema las MIPYMES de esta manera, porque las líneas de crédito son caras, ¿no? 4, el apoyo a las cooperativas de crédito. También hemos visto mucha actividad en este tema y yo creo que por buenas razones, porque las cooperativas de crédito en situaciones de crisis anterior han mostrado ser más resilientes que el resto del sistema bancario y de alguna manera también el resto del sector privado. Las cooperativas de crédito, claro, tienen otra forma de gobernanza, los miembros son también los usuarios, los miembros son los que deciden cómo manejar la crisis y todo eso ha resultado muchas veces en un rol muy importante en las cooperativas de crédito durante, por ejemplo, la crisis anterior de 2008-2009, pero hay otros ejemplos. De hecho, la OIT lo ha publicado sobre eso. Entonces, el apoyo a las cooperativas de crédito también puede ir en términos de líneas de crédito o refinanciamiento, garantías de crédito, también puede ir en formas de asistencia técnica a las cooperativas. Y por último, allí en términos de intervenciones directas, donaciones, capital semilla, algunos países también, o muchos países, han escogido este camino de más bien desde el gobierno mismo tener programas de donaciones de capital semilla para las micro y pequeñas empresas. A veces con condiciones muy diferentes, ¿no? De qué se puede financiar con esta capital semilla, qué no, hasta qué punto estas donaciones o esta capital semilla va hacia grupos más vulnerables o al revés, empresas que generan más empleo. Esas son 5 líneas como muy relevantes, yo creo, que en términos de lo que pueden hacer los gobiernos. Otros gobiernos quizás han tomado más la ruta de cambiar un poco las regulaciones bancarias y allí también hemos visto muchas diferentes estrategias. Ahora, esos son
estrategias inmediatas, donde tengo que decir también que a veces no son tan inmediatas como lo prometido, porque eso ha pasado en muchos países, que ya en marzo el gobierno anunció fondo de garantía, en abril anunció líneas de crédito, pero en muchos países 6 semanas más tarde, 2 meses más tarde, todavía las empresas mismas no han beneficiado necesariamente de estas iniciativas. En algunos países hay un tiempo muy largo entre la anuncia política y el acceso al financiamiento en realidad, con la frustración que conlleva esto muchas veces en el sector privado. Pero están diseñados como iniciativas inmediatas, ¿no? A largo plazo también el gobierno podría hacer mucho, y como esta crisis se está llevando a una crisis a largo plazo, también una crisis económica, yo creo que en este momento los gobiernos tampoco deberían olvidar lo que hay que hacer a largo plazo para fortalecer la inclusión financiera por medio de un marco regulatorio fuerte y un sector financiero diversificado. Y en muchos países todavía falta bastante en términos de un marco regulatorio que realmente regula bien el sector financiero de una manera en que el sector financiero también tiene la posibilidad de responder a situaciones como las que estamos viviendo ahora. Por ejemplo, todo el tema de financiamiento digital, ¿no? Muchas microfinancieras en muchos países han avanzado en eso, pero a veces el marco regulatorio anda detrás, ¿no? Y ahora, con esta crisis, se sienta más como el marco regulatorio está detrás que en una situación normal. También voy a hablar en un momento del crowdfunding, y este es otro desarrollo, otra opción de acceso a financiamiento que requiere un marco regulatorio efectivo del lado del gobierno, y también vemos que muchos países todavía están luchando con eso. Entonces, eso como introducción a lo que pueden hacer los gobiernos. Ahora, yo creo que también a nivel de políticas es importante que estas iniciativas para promover el acceso tienen que ir complementadas con iniciativas del lado más bien de los proveedores de servicios de desarrollo empresarial. Porque no es solo los bancos, no es solo las microfinancieras o las cooperativas de crédito y ahorro. También existe en Bolivia y en otros países todo un mercado de proveedores de servicios de desarrollo empresarial, gubernamental, no gubernamental, de ONGs, del sector privado, que apoya tradicionalmente al sector privado y sobre todo a las MIPYMES. Estos también tienen que movilizarse para apoyar a las micro y pequeñas empresas en temas de acceso a financiamiento. Y claro, la primera cosa que sale allí es la educación financiera. Apoyar a las MIPYMES de entender en términos generales cómo manejar dinero y cómo acceder a servicios financieros, pero más específico en la situación ahora, porque los empresarios se deberían informar de lo que está pasando y informarse de las opciones financieras que existen en el país, pero yo creo que los proveedores de servicios de desarrollo empresarial tienen un papel importante en ayudar a los empresarios allí. Asistencia técnica en plan de negocio, preparación de solicitud de crédito, todo este ámbito es un ámbito donde los empresarios ahora están luchando y necesitan no solo el apoyo por el lado financiero, pero también el apoyo por el lado no financiero.
¿Algún comentario sobre esta parte antes de que continuemos? ¿Todos muy callados? Linda, Sí. Hola, Gary. Hola. ¿y cómo estás, Linda? No, mi consulta era, y te lo estaba escribiendo en el chat, es de que cómo hacemos sostenible, ¿no? El poder lograr que los proveedores de servicios de desarrollo empresarial atiendan con calidad a las MIPES cuando las MIPES no tienen la capacidad de pago, ¿no? En todos estos años en Bolivia ha habido una reducción enorme, ¿no? De proveedores de servicios de desarrollo empresarial que atienden a la MIPE, ¿no? Son muy pocos los que han quedado y son también muy pocos los proyectos y programas que han quedado de apoyo a la MIPE, ¿no? Principalmente a la MIPE urbana. Entonces, ha quedado muy reducido, ¿no? La oferta en Bolivia. Esa era la pregunta, Linda. Sí, yo creo que es una pregunta importante. Y claro, hay muchas diferencias entre países en la región en este ámbito. Otros han invertido mucho más en la asistencia técnica hacia las MIPYMES. Y yo creo que como la OIT misma ha siempre promovido mucho un mercado para los servicios de desarrollo empresarial, ¿no? Con la idea de que los empresarios tienen que conocer el valor de esta asistencia técnica, tienen que pagar por la formación, por la asesoría y todo eso. Y la OIT misma siempre ha intentado de minimizar ahí un poco el rol del gobierno. Pero ahora, Gary, como tú sabes muy bien, estamos en una situación donde las empresas necesitan muchísimo este tipo de apoyo, pero a la vez no tienen opciones de pagar, ¿no? Entonces, de repente estamos, yo creo que en una situación donde sí se requieren inversiones fuertes del lado del gobierno o quizás de apoyo internacional para que esto se realice, ¿no? No sé, Gary, ¿cuál es tu opinión? No, mi preocupación más que opinión es de que la situación en Bolivia no ha fortalecido el mercado de proveedores de servicios. La oferta ha quedado un poquito relegada, Ya, ¿no? Y ese es un gran problema que ahorita estamos pasando en Bolivia. sí, Antes teníamos una oferta muy variada y diversificada anteriormente, que por esta situación se ha ido reduciendo, ¿no? Entonces, la verdad, en este aspecto está muy preocupante la situación, pero aún así han aparecido algunos apoyos, algunas donaciones que, como tú sabes, no son no, suficientes, no, 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 pero, no. pero bueno, habrá que pensar en una estrategia, ¿no? En paralelo, ¿no? Porque habrá que pensar en promover esta oferta, ¿no? Pero también de hacerlo sostenible, ¿no? Ya, Y ver qué Hola. sí, programas podemos encaminar, ¿no? sí, sí. Buen Y día, también, Linda. ¿Puedo hacer un sí, comentario? sí, Luis, adelante. Gracias. Perdón, pues sigo con la cámara apagada, pero sigo el curso. Yo tengo más que todo, más que hacer una pregunta o duda, te quiero hacer un comentario y lo dejo para que los compañeros, a ver, lo podamos debatir o analizarlo en el contexto nacional. ¿Qué pasa con las MIPYMES? Yo tengo una lectura de las MIPYMES. Yo provengo de un emprendimiento personal que lo tuve que cerrar el año pasado. Es decir, muchas pymes y MIPYMES venimos arrastrando ya una crisis de hace un par de años que se agudizó en el segundo semestre del año pasado. Yo prácticamente, ahí doy un ejemplo, un testimonio se podría decir, eh, quebré, digamos, el segundo semestre, mucho más con la crisis política que se dio en el país. Tuve que hacer un juego y un cálculo entre las obligaciones con el Estado y las obligaciones con mis trabajadores.
ya tuve que decidir y hacer en algunos casos buenas decisiones y en algunos otros casos mala toma de decisiones. Y bueno, se agudiza mucho más con esto de la pandemia. He visto planes de salvataje del Estado, políticas de promoción que se ha querido dar, pero yo tengo, digamos, ahí un comentario que hacer. Es decir, muchas pymes y MIPYMES estamos más ahogados por las obligaciones que hemos contraído y que obviamente muchos se las ha dejado de pagar. Y bueno, hoy es más difícil el acceso, un plan de salvataje es mucho más complicado. Yo soy me gusta mucho el nuevo plan que ha sacado el gobierno, que es el 1, 2, 3, es muy interesante para promover la producción nacional, pero ¿qué pasa con aquellos que necesitamos un plan de salvataje financiero para poder cumplir las obligaciones? Yo te voy a decir mi caso. Yo, más que necesitar un plan de arranque de capital para mi emprendimiento, que lo tengo parado, solo es cuestión de poner en on las máquinas, ¿no? Necesito un plan de salvataje o un plan de pagos, un financiamiento para ponerme en cero con mis obligaciones y empezar a generar ganancias, ¿no? Pero obviamente ahorita es lo que menos creo yo, que no estoy pudiendo ver que ninguna entidad ni nadie en Bolivia esté pensando en ese sector. Gracias, Luis, por este comentario. No sé si alguien del grupo Linda, quiere responder a eso. Sí, Justino. no era responder exactamente a eso, sino que yo quería exponer también dentro de qué pueden hacer los gobiernos para facilitar el acceso al financiamiento, algo que está pasando en Bolivia y que están reclamando desde hace mucho tiempo, por ejemplo, los constructores reclaman que se les hagan los pagos retrasados, que se está calculando que el Estado le debe a los constructores aproximadamente 2.500 millones de bolivianos. Anunciaron ayer ya que se habían acumulado. Y esas son cantidades muy grandes que lo que va a hacer es que a las pequeñas empresas, sobre todo, pues probablemente no puedan continuar con el negocio, pero no solamente por el caso del COVID, sino porque esto viene arrastrándose de un tiempo atrás y que ya son incapaces de mantenerse sin recibir esos pagos del Estado. Sí, sí, Justino, y ahí estás hablando de pagos de impuestos sobre todo, ¿no? No. Estoy hablando de pagos que deben por obras realizadas por los constructores al Estado. Y el Estado debe a los constructores. Ok. Había malentendido. Probablemente todos los demás te entendieron. Ok, perfecto. Sonia. No, que va justamente complementado a lo que decía el doctor Avendaño. Tenemos el tema tributario en Bolivia es muy fuerte, ¿no? Se acumula más, sobre todo en temas de deudas, incumplimientos y actualizaciones, porque además tenemos las autoridades que no piensan que tenemos una mala administración, perdón. Y justamente en el tema de pagos retrasados, por ejemplo, uno de los grandes problemas que tenemos ahorita, y peor con la pandemia, es el tema de los pagos retrasados de las cajas. Los entes gestores de salud, por ejemplo, deben a los laboratorios, a los proveedores de oxígeno desde la gestión 2014. Entonces puedes tener todos estos medios de financiamiento que estabas exponiendo, pero ¿qué tienes? Claro, yo no tengo efectivo porque el Estado me debe millones. O sea, solo a una empresa le debe 2 millones por el tema de oxígeno. A todos los que son laboratorios ya va por un monto altísimo. Entonces, claro, yo no me puedo sacar ningún crédito porque no tengo el flujo. Y ese flujo, aunque el Estado de un fondo solidario lo garantice, tampoco me sirve porque es el mismo Estado el que me debe la plata. Entonces, ¿cómo podríamos manejar eso? Entiendo la situación, sí. Difícil de manejar, ¿no? Se requiere una atención política a eso, me imagino. Así es. Sí.
Bien, bueno, gracias por estos comentarios y estos ajustes al contexto boliviano. Seguimos y yo les he preparado un juego. No sé si va a funcionar. Vamos a intentar. ¿Ustedes tienen allí un smartphone? ¿Un teléfono? Si tienen un teléfono, les querría invitar, o si no, usar una segunda pantalla en la computadora. Les quería invitar que van a un sitio que se llama www.kahoot.com y lo han anotado porque voy a cambiar mi pantalla. A ver. Share screen. Oh. Aquí van a escuchar una música y una vez que están en www.kahoot.com, entrar este código PIN, que es el 668-468, y entrar allí, poner su nombre. Aquí estoy yo. No estás No estamos compartiendo viendo tu pantalla. pantalla, Linda. No estoy compartiendo la pantalla. Oh. Ok. Veo a Gaby. A ver. ¿Cuál es el game Aquí pin? viene. Perdón. ¿Ahora lo ven? Sí se ve, sí se ve. Sí se ve. Estoy de momento solo con Gaby. Entonces, www.kahoot.com y ahí entrar el PIN 668468 y poner su nombre. Veo a Dante, veo a José. Bienvenida Sonia, Marcel. ¿Cómo van los demás? Hola Cristiana. Hoy participo. Hola Gary. Hola. ¿Nunca han jugado eso? No. 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 Está Hernán. Somos 9. Entonces no olviden, www.kahoot.com. K-A-H-O-O-T. Pero quiero un par de jugadores más antes de que Perdón, empecemos. entrando Buenos días, Javier. ya a la página.
Buenos días, muchas gracias. Acabo de entrar, estaba. Muy bien. Muy bien. Perdón, Así que hay que entrar a la página, de kahoot.it. Ahí te va a salir para que coloques el código que está ahí en pantalla. entrando, perdón, a la página ya, ¿dónde tengo que entrar? Porque no me sale ninguna directa. Creo que dice play. Quizás dice play. Tiene que estar arriba a la derecha. Hay play. Ah, Y sí, ahí hay que pone poner play. sí. Gracias. Ya. Luego el pin. Está George. Muy bien, bueno, voy a hacer el primer texto y luego los demás pueden seguir, ¿no? A ver, vamos a empezar. Esa es solo una pregunta para testear la tecnología. Entonces, ¿cuál es el color? Son los colores de la bandera de Bolivia. Rojo. Escogen rojo si es amarillo, azul y verde. Amarillo si es amarillo, azul y negro. Azul si es amarillo, azul y rojo. O verde si es rojo, amarillo y verde. Y veo que están contestando. Todos, ¿sí? Ok. Muy bien. Ahora saben cómo funciona, ¿no? Por no esperar toda la lectura de las instrucciones. Pero yo creo que solo da los resultados cuando todos los que están han votado. Bueno, vamos a intentar con la siguiente y damos un poco más de tiempo. Segunda pregunta, ¿qué vemos aquí? En rojo. ¿Es la variación mensual en la temperatura en La Paz? En junio. Amarillo. ¿Es la variación mensual en la tasa de popularidad de Donald Trump? En azul. Quizás es la variación mensual en la cartera de créditos del sistema financiero. En junio. O quizás en verde es la variación mensual de la cartera en mora. En junio. ¿Qué opinan? Y tiene 20 segundos todavía. Muy bien. Sí. ¡Ajá! Muy bien. Era, como bien ha mostrado Dante, la variación mensual en la cartera de créditos del sistema financiero boliviano en junio. Vamos a continuar. Y ahora va Gaby primero. El 25% de la cartera de las microfinancieras en Bolivia ¿es rural? ¿Es vigente? ¿Es en mora? ¿O es urbana? Entonces rojo es rural, amarillo es vigente, azul es en mora y verde es urbana. El 25% de la cartera de las microfinancieras en Bolivia. Ocho respuestas. Ajá, era rural, correcto. Vamos a ver.
Ahí sigue Gaby en primer puesto. Seguido por Hernán. Kickstarter. ¿Qué será Kickstarter? ¿Es quizás un nuevo deporte olímpico? Rojo. ¿O es un programa de emprendimiento? Amarillo. ¿Es una plataforma de crowdfunding? Azul. ¿O es un préstamo para iniciar un negocio? Tengo 8 respuestas. Muy bien, es una plataforma de crowdfunding. En efecto, no la habíamos visto todavía. Está cambiando un poco el scoreboard. Y vamos a la última. Durante la crisis del COVID-19, los fondos de garantía, rojo, se usan solo en Europa. Amarillo, se usan en algunos países de América Latina. Azul, se usan por todos lados. Y verde, se usan solo cuando el sistema bancario no puede reprogramar. Seis respuestas. 8 respuestas. Bien. Pero la respuesta correcta era se usan en algunos países en América Latina. Era el amarillo. Aunque se usan por todos lados, sí, también podría ser. Aquí vemos los ganadores. Así que muy bien, José, Gaby, Vero, voy a apagar. Bueno, eso también era para mostrar un poco las posibilidades de usar este tipo de herramientas en la formación. Y no todos podían participar, veo, quizás no todos tenían un smartphone allí en la oficina o al lado, pero este es el Kahoot. Vamos a continuar, ¿les parece? Ahora, en términos de obtener acceso a financiamiento y lo que pueden hacer los empresarios mismos. Esa es una escena del curso mismo y lo que está claro que es un tema que ya es complicado en días normales y es mucho más complicado en días del COVID. El curso da algunos consejos financieros, algunos consejos de lo que pueden hacer los dueños de las MIPYME mismos para acceder a financiamiento. Y aquí las recomendaciones son un poco genéricas. Primero, mantenerse actualizado con las últimas novedades. Pero eso es cierto que de día a día cambia el ambiente financiero en los países.
porque algunos programas tienen nuevas posibilidades, nuevos productos, las políticas cambian. Entonces, el primer consejo es para los empresarios de mantenerse actualizado. Segundo paso, considerar la financiación colectiva como el crowdfunding, y voy a volver a eso. Y estar atento a los esquemas de subvenciones, porque en Bolivia y en otros países sí existen subvenciones a pequeñas empresas durante la crisis. Entonces, estos son los consejos generales. Y explorar soluciones financieras alternativas. No fijarse solo en los bancos y en las microfinancieras, pero también ver lo que están haciendo las cooperativas de crédito, las empresas de arrendamiento de equipos y los fondos de garantía de crédito, si existen. Existe también en este curso, quizás lo han visto ya, algunos ejercicios para probar sus conocimientos en este tema, cuáles son las compañías de arrendamiento, cuáles son los fondos de garantía, solo para mostrar algún contenido del curso. Y con eso voy a pasar otra vez a Dante. Dante, ¿estás allí? Sí, acá estoy. Muy bien, entonces acá, ¿cómo refinancio mi negocio? Por favor, la siguiente. Ok. Lo primero que tenemos que hacer es justamente analizar cómo nos encontramos en nuestro negocio al momento que nos cogió la pandemia del COVID-19. Por ejemplo, siempre uno tiene que empezar con un diagnóstico de la situación con que inicia. Por ejemplo, cómo nos encontrábamos en efectivo, cómo estaban nuestras cuentas por cobrar, cómo estaba nuestro stock de materias primas, productos en procesos y bienes terminados. Todos estos temas tenemos que cuantificarlos para poder hacer justamente la planificación financiera. En mis deudas, cuántos por pagar a proveedores, adelanto a clientes, créditos, para poder tener los ingresos versus los egresos. Siguiente, por favor. Entonces aquí tenemos dentro de la empresa diferentes áreas que todas están conectadas y ayudan a la sostenibilidad empresarial. Desde la parte financiera, los mismos procesos operativos, la comercialización, la comunicación, que esa parte, hemos comentado anteriormente, es muy importante, la gestión de influencia política, integración de procesos y la alianza con otros actores, que también hemos comentado la importancia de la asociatividad. Siguiente. Muy bien, ahora, ¿qué debo gestionar en mis finanzas? Entonces, digamos, como recomendaciones. Primero, el primer punto importante es liquidez, gestión de activos y pasivos. ¿Qué puedo convertir en dinero y cómo reduzco la presión sobre mi liquidez? Aquí cuidar mucho lo que es el capital de trabajo, porque cuando el capital de trabajo comienza a disminuir, la actividad de la empresa comienza a disminuir y hasta puede desaparecer. Es un primer momento es tratar de defender nuestra liquidez y nuestro capital de trabajo. Las ventas, cómo están los clientes actuales, nuevos canales de venta, precio, ver el tema de, como hemos comentado en algún momento, de las nuevas necesidades. ¿Qué nuevas necesidades tienen nuestros clientes para poder nosotros cubrir esas necesidades con productos y servicios adecuados? Los costos, hay nuevos costos ahora, no solamente los costos anteriores, sino que ahora tenemos costos adicionales que nos ha ocasionado el COVID-19, ¿no? Las medidas de bioseguridad y otros temas que tenemos que tomar en cuenta. Y por último, la comunicación constante que tenemos que tener con nuestros clientes. En la siguiente, por favor. Ya, súper. Muy bien. Por favor, pudieran apagar, creo que hay un micro por ahí abierto que se está filtrando. Entonces, reestructurando mis finanzas. ¿Para cuánto tiempo planifico? Y ahí viene el tema también complicado a veces en el tema de la planificación. Tengo que planificar a una semana, 2, un mes, más allá será un ejercicio interesante, pero no nos ayuda mucho en el corto plazo.
justamente aquí les comentaba yo anteriormente que ahora el corto plazo puede ser 3 meses, ¿cierto? 3 meses, 4 meses. ¿Por qué? Porque no tenemos mucha información, no sabemos con exactitud qué va a pasar en los próximos meses. El mediano plazo puede ser 6 meses, 9 meses, y el largo plazo puede ser hasta 1 año ahora. ¿Por qué? Porque, como voy a repetir, no tenemos información exacta de lo que nos puede pasar en los próximos meses. Y esa incertidumbre no permite planificar a muy largo plazo, que digamos. Entonces hay que tener medidas bajo esta visión. A ver, por favor, si pueden apagar los micros, los participantes. A Javier por ahí, por favor, si nos pudiera apagar el micro para no tener la interrupción. Bueno, sigamos. Javier, tu micrófono está encendido, por favor. ¿Lo podrías apagar? Gracias, gracias. Sí me escuchan, ¿no? Bueno, continuamos. Entonces aquí en esta parte de la fuente de financiamiento hay que ver dónde podemos conseguir financiamiento. Si los proveedores nos quieren seguir dando las facilidades del caso, los mismos clientes, el sistema financiero, y ahí vemos las elecciones que pueden ser cooperativas, financieras, mutuales o instituciones que apoyen el tema de microfinanzas. Una mención particular, por ejemplo, como ya lo mencionó Linda, el tema de cooperativas de ahorro y crédito. La siguiente, por favor. Entonces vamos a reestructurar nuestras finanzas. Para reestructurar nuestras finanzas, nosotros tenemos, como vuelvo a decir, en primer lugar, si somos ya una empresa en funcionamiento, es defender nuestro capital de trabajo. Y ahí tenemos que ver qué inversiones vamos a tener que hacer a corto plazo, qué efectivo tenemos, qué cuentas por cobrar realmente tenemos y que se van a poder realmente materializar, y qué inventario, con qué inventario contamos. Siguiente, por favor. Entonces acá tenemos un primer tema que es nuestro flujo de caja. Con este flujo de caja para saber cómo está nuestra liquidez y digamos con qué contamos y cómo tenemos que enfrentar los próximos meses. Esta es lógicamente una herramienta, como muchos ya sabrán, que tenemos que presentar ante las instituciones financieras, instituciones crediticias, porque ellos van a decir muy bien, te vamos a dar, pero ¿y de dónde va a salir la devolución? Y justamente el flujo de caja es lo que nos permite mostrar de dónde va a venir la plata y en dónde la vamos a invertir. Sigamos. Otro tema importantísimo es el tema de los costos. Saber sacar adecuadamente los costos. Ya los costos, como les comenté, no son los mismos que teníamos antes de la pandemia. Hay que actualizar todos esos costos. Hay que implementar los temas de los costos de bioseguridad y normatividad que nos han dado para estos tiempos. Entonces, todos estos temas hay que incorporarlos en nuestros costos y poder determinar correctamente. Si nosotros cometemos errores en el tema de costos, vamos a de repente hacer un flujo de caja equivocado, donde de repente estamos ganando cuando en realidad estamos perdiendo. Y acá siempre comento yo, cuando uno saca mal los costos, pasa situaciones como esta, ¿no? Qué raro, estoy vendiendo cada vez más, pero cada vez tengo menos liquidez. ¿Y a qué se debe que tenga menos liquidez? A que lo más probable es que haya calculado mal sus costos y en lugar de estar ganando, pueda estar perdiendo. Ahora, si yo pierdo $1, por decir, no se siente, pero si yo pierdo $1 por producto y vendo 10.000 productos, ahí voy a tener una pérdida de $10.000 y ahí sí recién lo voy a sentir. Entonces, por eso que es importante determinar bien los costos. Sigamos. Luego, estructurar bien los costos unitarios para poder nosotros determinar específicamente cuál es nuestra ganancia y poder saber cómo estamos con respecto a la competencia. Entonces, si nuestro costo es demasiado alto, entonces hay que tomar decisiones. Si nuestro costo está a nivel de la competencia, podemos mantenernos en el rubro. Y aquí hay un ejemplo de los costos y gastos que hay que calcular, no solamente en la parte de producción, sino también en la parte administrativa y en la parte de ventas.
Sigamos, por favor. Y por último, tenemos estructurando mis finanzas, qué instrumentos puedo utilizar. Y aquí un punto importante, porque a veces nosotros trabajamos con los costos directos y los costos indirectos, ya es un tema mayormente financiero, que nos permite generar los estados financieros y de acuerdo a las normas internacionales de contabilidad y finanzas, pero como complemento importante tenemos que hallar el punto de equilibrio con lo que nosotros denominamos los costos fijos y variables, que nos permite determinar el punto a partir del cual nosotros ya comenzamos a ganar. Entonces, el punto de equilibrio es muy importante porque nos permite tomar decisiones. Si yo sé que a partir del producto 101 ya comienzo a ganar y recién estoy en el producto 50 y se me acaba el mes, ya sé que voy a enfrentar problemas, muy probablemente si no cambio de estrategia. Entonces, esa es la importancia que tiene el punto de equilibrio, me ayuda a tomar decisiones a nivel empresarial. Siguiente, por favor. Y aquí ya entramos al tema de crowdfunding, que lo va a tener a cargo Linda. No sé si hubiera alguna consulta o pregunta hasta este punto. Si no las hay, las dejamos para el final y le doy pase a Linda para que continúe con el tema. Muy bien, gracias Dante. Ya lo habíamos mencionado, el crowdfunding, y lo tocamos hoy día porque el crowdfunding es una manera de financiamiento para MIPYMES que suele tener importancia en tiempos de crisis, ¿no? A nivel mundial estoy hablando. Y de hecho el crowdfunding es una manera de financiamiento que creció mucho durante la crisis financiera y económica de los años 2008-2009. La mayoría de ustedes lo conocen, es la idea de recaudar dinero a través de Internet, donde muchas pequeñas cantidades de capital de un gran número de personas conjuntamente llevan a una cantidad de capital con la cual una empresa puede invertir en un nuevo proyecto o un nuevo producto o simplemente sobrevivir una crisis, ¿no? Entonces son muchas pequeñas cantidades de capital que se recaudan a través de un sitio web. Voy a mostrar quizás antes un poco la popularidad en la región y allí vemos que en Bolivia todavía no sale en las estadísticas, pero países donde sí está teniendo importancia son Brasil, son México, es Chile y son otros países, pero realmente es un mercado en desarrollo. Hay 4 tipos principales de crowdfunding y yo creo que el primer tipo sí probablemente existe en Bolivia, pero en una escala pequeña, y son donaciones. Básicamente son personas, pueden ser empresarios o individuos, que buscan una donación para un proyecto personal, para un proyecto empresarial o para una causa buena, una causa social. Y ahí simplemente en la página web del crowdfunding la empresa pone su idea, su propuesta y las personas, los individuos pueden dar donaciones. Segundo es el crowdfunding de recompensas, ya quizás un poco más interesante para micro y pequeñas empresas, donde otra vez, como empresario o empresaria, tú haces tu presentación en un sitio web de crowdfunding y pides dinero para tu proyecto, para tu empresa, pero recompensas normalmente con cosas pequeñas que se pueden enviar fácilmente, incluso de manera digital, ¿no?
puede ser un pequeño regalo, una pequeña prueba de un producto que se envía cuando alguien dona dinero a este sitio web. Y luego hay crowdfunding de préstamos y crowdfunding de inversiones que realmente son herramientas cada vez más importantes para el acceso a financiamiento de las MIPYMES. En el crowdfunding de préstamos, uno pide préstamos de individuos y puede ser en todo el mundo y uno se acuerda con el que da el préstamo de las condiciones del préstamo, el tiempo, el interés, etcétera, etcétera. Y el crowdfunding de inversiones es diferente, allí ya es un poco más complicado y el que transfiere dinero a la empresa a través del sitio web, obtiene una inversión en la empresa y hay otra vez todo un acuerdo entre las dos partes de qué va a recibir el inversor durante el tiempo con el desarrollo de la empresa. Entonces, en algunos países esto ya tiene bastante importancia. Este es un sitio web de un país vecino, es de Ecuador, se llama Asvaca, donde efectivamente emprendimientos pueden presentar sus proyectos y sus ideas. Ahora, lo que pasa mucho con el crowdfunding es que para las opciones más interesantes, los de préstamos sobre todo, pero inversiones también, evidentemente se requiere un marco regulatorio bien desarrollado y un certidumbre de que si tú das un préstamo o si tú inviertes en una empresa a través del Internet y algo va mal en la relación, que tú serás recompensado. Entonces, eso es un poco lo que falta todavía en muchos países y que quita confianza del lado de la gente que quiere invertir en estas metodologías. Entonces es algo yo creo que de repensar quizás, de tomar en cuenta como algo que quizás el país debería desarrollar conjuntamente entre diferentes actores, porque realmente puede ser una herramienta muy buena en tiempos de crisis. Las conclusiones de esta sesión. Entonces, primera conclusión, los gobiernos tienen a disposición una gama de políticas y programas para mejorar el acceso a financiamiento para las MIPYMES, pero todos con sus costos y complejidades. Y los emprendedores deberían mantenerse informados, evaluar bien sus opciones financieras, hacer bien sus evaluaciones como las que ha mostrado Dante y preparar bien sus solicitudes de crédito con todas las informaciones de la empresa, como también mostró Dante hace unos minutos. Estas son las conclusiones y queríamos saber si hay alguna pregunta, algún comentario. Bueno, yo tengo una pregunta. Lo que es Patronus es una forma de crowdfunding. Patronus. Sí. Lo conozco de Harry Potter, Patronus. Varios que tienen blogs, YouTube, etcétera, manejan eso. Yo no te puedo contestar, Dante. Y me quedó la duda de si ¿Alguien? esa es una forma de crowdfunding. Sí. No tengo conocimiento, recién lo estoy escuchando, voy a investigar. Vamos a investigar, Sonia, y ninguno de los dos te puede contestar sobre el Patronus. O capaz que yo le esté cambiando de nombre. A ver, voy a preguntar bien. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a volver al tema. Yo le estoy escribiendo. Gracias, Sonia. O sea, no sé cómo se pronuncia en inglés. Se escribe Patreon. Patreon.
Lo vamos a ver, sí. Sí, solamente era para comentarles a algunos que habían solicitado algún tema del FinTech, que era el tema de financiamiento con metodologías ya de TICs y más actualizadas. Les he mandado un enlace del BIT que netamente trabaja el tema de FinTech y manda bastante información constantemente, porque hubo un pedido en la primera, en la nivelación de expectativas, que nos comentaron algo sobre el FinTech. Entonces, justamente les he alcanzado el enlace y eso los puede mantener inclusive bastante actualizados, y hay comparativos de los niveles de avance de FinTech, que es, digamos, son los bancos vamos a hablar del futuro. Aunque muchos bancos tradicionales con muy buenas estrategias o han comprado alguna fintech o se han aliado a alguna fintech para poder mantenerse actualizados. Solamente, Linda, era para contestar una pregunta que había salido como expectativa en la nivelación. Perfecto, perfecto. Gracias, Dante. ¿Algún otro comentario, pregunta, experiencia? ¿No? Bueno, ya también pasamos un poquito la hora, entonces voy a mostrar el programa de, a ver, allí el martes de la semana que viene ya es la última sesión, otra vez a las 9 de la mañana, sobre ahora el plan de continuidad de operaciones. Y allí estarán ustedes con José Manuel Medina y otra vez con Dante Supo. Entonces, si no hay otras preguntas, otros comentarios, les deseamos un buen día y esperamos vernos el martes que viene. Y muchas gracias por la activa participación, incluso en el juego. Muy bien. Gracias a Hasta usted. Gracias. Semana. Gracias. Gracias, hasta el martes. Hasta el martes. Hasta el martes, que estén bien. Dios, Dante. Gracias a El Dios. martes, tengan buen día.